Método directo. Si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos interiores de un triángulo en el plano, ¿verdad? En el plano. Entonces, la suma de la medida de los ángulos interiores es igual a dos ángulos rectos. Lo que usualmente decimos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Recuérdense que estos son una recta transversal que corta dos paralelas. De eso nos vamos a auxiliar. Aquí tenemos lo siguiente. Vamos a tener por aquí que esto es el ángulo A, esto es el ángulo B y esto es el ángulo C. Voy a trazar una paralela a la que funciona de base del triángulo. Voy a trazar una paralela que está aquí. Trate de cortar ahí. A esto lo voy a llamar el ángulo 1 y a esto lo voy a llamar el ángulo número 2. Entonces, voy a establecer lo siguiente aquí: la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo C es igual. Vamos a utilizar el sistema de medidas grados para lo que se quiere. O vamos a poner es igual a dos ángulos rectos por ser un ángulo llano. Ahí está, adición de ángulos, pero como esto es un ángulo llano, la medida del ángulo 1 más 2 más C es igual a dos ángulos rectos. Entonces, la medida, o sea, el ángulo A es congruente con el ángulo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida son congruentes porque son alternos internos entre paralelas. Es decir, que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo 1. El ángulo B es congruente con el ángulo 2, alternos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo 2. Entonces, por sustitución, el ángulo 1, entonces voy a poner la medida del ángulo 2, del ángulo A, más el ángulo 2, tiene la misma medida que el ángulo B, más la medida del ángulo C. Y esto es igual a dos ángulos rectos, que es lo que usualmente nosotros llamamos ahí 180 grados. Hemos partido de la hipótesis de que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ¿verdad?, son ángulos internos de un triángulo en el plano, porque en el espacio no se corresponde. Quiere dejar dicho entonces que la suma de la medida del ángulo 1 es igual, quiere dejar dicho entonces que la suma de la medida de los ángulos interiores es igual a dos ángulos rectos, que es lo que hemos demostrado auxiliándonos de esto de ángulos entre paralelas. Método directo.